viene, corillo? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a estar jugando este 2024 que ustedes van a jugar? Bueno, yo estoy viendo todo lo que está saliendo por ahí. Todo lo que tira, ya sea IGN, The Gameplay, PlayStation, Xbox. Mira, todo el mundo, lo que está tirando todo el mundo, a ver qué es la que hay. Voy a estar viendo Rise of the Ronin. ¿Se podrá jugar Rise of the Ronin? ¿Será un juego para meterle? ¿Le meteremos a Rise of the Ronin? Pues mira, no les voy a mentir. Desde los tiempos de Ghost of Tsushima, o Tsushima, como ustedes le quieran decir. En fin. Wow. Yo creo que no he visto un juego de samurai. Vi hace poco uno, ¿cómo se llama? When Winds Meet. Pero Ghost of Tsushima fue para mí, ¿cómo les explico? Combate, música, visual, historia. Es un juego que de principio a fin, tú no haces más que empezar ese juego y tú te quedas. Terminas el juego y te quedas. Wow, en verdad esto era un juego. O sea, la experiencia de Ghost of Tsushima es otra. Eso es un masterpiece. ¿Sabes? El multiplayer, otro vueltón. Si no, pregúntenle a Mark. Corillo, Mark y yo le metimos al punto de que Mark, en verdad vamos a hacer speedrun. Y Mark y yo me siento tenso. Papi, esto no va para YouTube, pero me siento tenso. ¿Cuánto es el tiempo? No más de 10 minutos. Ok, vamos allá. Vamos a meterle. Tan. Yo no les voy a mentir. Esos meses de Ghost of Tsushima para mí fueron meses espectaculares. Yo no estaba haciendo streaming, no estaba haciendo nada ni grabando, pero yo sí me lo disfruté, corillo. Vamos a ver Rise of the Ronin. Vamos a ver si en verdad Rise of the Ronin puede ser ese jueguito que vamos a estar jugando. Uno de esos juegos que vamos a jugar este 2024, corillo. No olviden que nos pueden seguir en ¿dónde? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo, threads, y sean parte del journey este 2024 con nosotros. Eso sí, antes de empezar, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Vamos a ver eso, vamos allá. Viene, vamos a poner esto. Vamos a ver Rise of the Ronin, que es la que hay. Si ven que de momento hay anuncios y cosas, corillo, nosotros no tenemos el YouTube pagado. Nosotros somos free to play, como todo el corillo de por ahí. Rise of the Ronin. My dear sister, esto es capturado en PS5, mix of gameplay and in-game cinematics. Así que esto no es full gameplay, esto es una mezcla de un poquito con todo. Vamos allá. Letter. Time does move slow when you have little to do. Vamos a ver esto. As I sit and wait in this dreary cell, I watch the courtyard outside with great intrigue. Viene, no me mire mal. I witnessed something quite special. A crow landed close to my window, attempting to grasp a piece of bread lodged just beyond its reach. This determined creature tried time and time again, but its beak was too short and too thick. Eventually the crow... La verdadera descripción de todo lo que el pájaro llegó a mi ventana. Tenía el pico así. Esto es como un audiobook. Cerremos los ojos, vamos a ¿sabes? Literalmente el storytelling. What I concluded was defeat. But to my amazement, the crow flew back with a stick in its feet. This cunning bird used the stick to dislodge the food and fly away with its prize. A small victory, but it reminded me of our struggle, and that we must adapt if our plan is to succeed. Some may shun the outsider's weapons and tactics. Rebelión, lucha, libertad. Ya me gusta el juego. But we cannot be afraid to embrace them in pursuit of our goals. Spread the word to our allies. We must be like the crow. El combate. Ya lo pistoleo y todo. Action remains at the core of Rise of the Ronin. Quiero ver el combate. Vamos a ver este combate. Vamos a ver qué tal. Esto es lo que va a ser de este juego unique. La historia, combate. Si el combate es una miel, aunque la historia esté buena, nadie lo va a jugar. De corazón. ¿Qué? Flamethrower. The culmination of our previous work on action games as Team Ninja.
Pero esto no es como Ghost of Tsushima, esto es más guerra, entra. ¿Qué juego era así parecido? Warrior era algo que era, ¿cómo era que se llaman esos juegos cuando empezaron a salir? Dynasty Warrior. Diantre, yo recuerdo la primera vez que yo jugué Dynasty Warrior en PlayStation, yo no sé si fue 1 o 2, no recuerdo ni en qué PlayStation fue. Que tú caías y eso era para el ejército y yo uno matando un montón de gente y yo no sé lo que está pasando, papi, pero hay que matar a toda esta gente, sí, ven, zumba aquel. Y yo, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué seguimos? No, nada, seguimos peleando, seguimos matando, no pasa nada. Y yo, ok. And difficulty. We feel it's part of the player's expectations as well. ¡A rayo! Eso se vio cool, no le voy a mentir. There's the importance of action in gameplay. Se ve nice. And the power of authenticity you get from a period drama story. Yo no les voy a mentir. La historia asiática son bien emocionales como los animes. ¿Sabes? Si tiene un storytelling así exagerado, que el combate se ve bien, el visual se ve bien por lo que estoy viendo aquí. ¡Wow! Diantre. A mi papá le encanta esto de la cultura asiática. A mí me gusta más en los animes. A mi país le encanta ver películas asiáticas. Mi país dice, yo debí haber nacido allá. A mí esta gente acá no son como... Ellos son bien tranquilos, están en lo suyo, nadie los moleste. Yo, papi, vamos para Japón. Whilst I was visiting places such as Shokosunjuku or Meirin-gakusha, I realized how locals were truly dedicated to their studies at the time. There were plenty of academic manuals, including research on the Dutch and Occidental weaponry. So, esta gente le metieron a, tú sabes, a la investigación. Va a poner las armas de la era, el flow. Nice, eso está nice, ¿sabes? Nada mejor At que a time eso. when Japan was isolated and people couldn't access any information from the rest of the world, it was incredible to see the amount of foreign information, worldly cultures, and teachings they were studying. Zumba, los mapas y todo. ¿Qué? They then put this to good use in order to build Japan's future. Ver cómo mucha de esta gente antes de llegar a hacer un juego, el desarrollo del juego, a mí me encanta ver, ¿sabe? Cómo este corillo llegó a hacer ese vueltón. Y la cultura, cómo, ¿sabe? ¿Qué influye a este corillo a hacer este juego? ¿Qué se inspiraron? Sus inspiraciones. Hace que tú le cojas un poquito más de cariño y aprecio al final result, al producto final. Looking at the Bakumatsu era, there were many philosophers with different schools of thought. They can be split into pro and anti-shogun. El gorrito, a mí me encanta cómo se ve esos samuráis. Ghost of ideologies Tsushima, yo fought and andaba con el contrasted gorrito with each así, other. la cara The goal tapada. was to look at how this fight would translate in the action, which weapons and fighting styles would be adopted, and first of all, why that fight was happening. Ready yourselves! We looked at each personality, along El with the choice of vueltón, weapon, eso es, había que worked tener out how to make coraje these para meterse battles espadazo para que authentic within entiendan, Ronin. corillo. The more we researched, the more we found. The Munen star and the Hokushinto star as well. Esto se ve bien. Esto se ve bien. Diferentes estilos, mire, pistoleo, espada. Tiene par de cosas. Bounce, ability, equipment, missions, map. Demonstrated how these people lived their Hay life una probabilidad de through jugar a esto. katana. Hay una alta How it was their probabilidad. weapon of choice. It was here where we really felt the power of history. From that period, as we moved towards the modern era, weaponry changed. For example, handguns were introduced. We had to think how to ¿Qué? integrate them and balance the Bien use of diferente them a Ghost with of close Tsushima combat, esto no es Ghost of Tsushima, corillo. which meant we had to Que develop hacho, me gameplay encantó el that combate, se ve incorporated nice, no both les voy a close mentir. combat and ranged attacks.
The bayonet was a logical addition when we thought of developing new weapons for Ronin. It perfectly suits the Bakumatsu era. Esto es un vueltón de la era de las, llegando las pistolas, la pólvora Japón. Ya lo que. Se ve nice. Esto es la historia de Ghost of Tsushima, prácticamente un poquito más adelante cuando llega el pistoleo. Y está exagerado. Se ve cool, se ve nice. No les voy a mentir, se ve bien. Me gusta cómo se ve. Me gusta. Me está llamando. It's calling me. I feel the call. I believe that it wasn't necessary to make the game resemble a history textbook. Mira con lo que vamos a pelear. Tacho, mira, yo lo voy a jugar porque no tengo que jugarlo. Ahora, Phil, papi, tíralo para el Game Pass. Yo quiero que me lo tiren todo para el Game Pass, por favor. To crystallize what was possible in this game's universe. When it comes to action, first I look at something that is humanly possible. Actions you are able to achieve through exercise and training. Eso que Esteo está diciendo es otro vueltón. Cuando él decía hacer un juego de acción que se vea real, que no vaya tan allá a la fantasía, que haya un poco, obvio, dentro de un juego no va a ser tan exacto a la realidad, quizá pueda ser un poquito más, porque como tú mueves la espada, pum, pum, saca, plum, pum. Pero dentro de esto que sean cosas que una persona que entrena bastante puede lograr. Eso está nice, en verdad. El realismo. Es como cuando tú juegas Elden Ring. Se siente bastante real, pero a la misma vez futurístico. Eso se ve nice. Eso se ve. Las peleas se ven exageradas. Las peleas se ven exageradas. Vamos aquí a rapidito en lo que... ¿dónde está el mouse? Me fue en lo que... Corillo, nosotros no tenemos el YouTube Pro. Nosotros somos free to play como ustedes. Nosotros aquí somos gente literalmente trabajadora. Y pues nos toca, al igual que ustedes, ver los anuncios. Ya terminamos el anuncio, seguimos acá. Este jueguito, no vamos a mentir, se ve bastante bien, ¿sabes? Combate, todo. I know. Tag along with me, will you? Bun. What we insisted on Soso, tienes panas, amigo. Nice. Story was creating a bond system. Mientras más pelea contigo, we looked at the bond you create with other historical figures. Then they can either help you or become opponents. Y Andre tiene un par de cositas para entretenerse este juego. People you take with you, this will also affect the techniques you can use too. Vamos a buscar un par de gente con el pistoleo porque yo me voy a volver aquí un pistolero, ¿qué? Pistolero y pero pistolero. Unexpected combinations that might prove to be worthwhile. You can switch between characters as well. Y a rayos. It was a lot of work to create the system, but it was definitely the right thing to do. No, en verdad ese sistema de combine es como el de Final 15, que tú tenías a Ignis, tenías al otro, se me olvidó el nombre de ellos, y tiraba los skills. Aquí parece ser un poquito más extenso, porque parece afectar las habilidades que tú puedes desbloquear para usar tú incluso. So, vamos a ver en el... cuando salga el juego completo, que la gente puede hacer con eso. La creatividad, cuando tú creas un sistema donde puede haber una creatividad infinita de posibilidades, un sistema donde le puedes dar a la gente que hagan, ponle 300 combinaciones, pasa como el Elden Ring, que tú vas a YouTube y dices, déjame buscar un build de Elden Ring, y cuando es, diablito, esos build, todas esas formas de pelear, ¿me entiendes? Es como que cada quien tiene su estilo, su flow. Bien, tú para acá. Actions used based on the opponent's moves. It needs to be used with precise timing.
and you have to be able to predict your enemy's moves. A large part of the combat in Ronin is based around a wide variety of actions you can choose to combat your enemies. Se ve nice, se ve nice. Eso es un Ronin. ¡Paea! Me encantó eso. Me encantó, ¿sabes? Que puedes hacer gliding por el mapa. Wow. Aunque Ghost of Tsushima era un juego bien lindo, literalmente era caballo, llegabas a las cimas y podías disfrutar del environment, en paisaje, pero imagínate treparte en una colina aquí, zumbarte y hacer gliding por diferentes áreas, como que es súper masivo, súper nice. It was essential for us that the player gets positive feelings from the action, to feel the battles, and for the enemy actions to look cool. Se ve nice, en verdad se ve nice. However, as we set the stage for the game and built its story, the period drama aspect was a strong element that we always kept in mind. Se ve bien, este juego se ve bien. Este juego se ve bien. This nation is in your hands! Wow. Wow. Yo no voy a mentir, en verdad. Este jueguito se ve bastante bien. Se ve muy bien. El combate se ve bien fresh. ¿Qué más le puedo decir? Miren, combate, mecánica de combinación, mapa, visual, music, históricamente. Este corillo se ha tomado su tiempito, por lo que veo, en literalmente estudiar un poquito la era donde van a desarrollar la historia, el juego, el combate, etcétera. Así que será Rise of the Ronin uno de esos juegos que nosotros le vamos a meter a dos manos. Yo no lo sé, realmente todavía no lo sé, pero si llega al Game Pass también o al PC Game Pass, le vamos a meter de seguro. Corillo, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo. Denle a la campana ahí, corillo, para que cada vez que suba un videito ustedes lo vean, vacilen con nosotros y en los comentarios me dejen lo que ustedes piensan de cada video, saber. Corillo, antes de irme, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo, cuídense.